Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles en este viernes 1 de junio de 2018. A propósito, queremos saludar cordialmente a nuestros buenos amigos que están siempre pendientes de nuestra señal en el extranjero. Muchísimas gracias por esas palabras, por ese reconocimiento que le dan a esta labor periodística y de opinión que tiene Grupo Megavisión a través de sus tres canales, canales 15, 19, 21, a través de su plataforma digital y por supuesto también a través de todos aquellos componentes de estaciones afiliadas que están con nosotros. Perdón, me pidieron que... Vamos a ver. Continuamos entonces esta mañana, en primer lugar, resaltando que este día se cumple precisamente 4 años el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, lo cual va a ser motivo de poder, digamos, hacer un análisis, una valoración sobre los aciertos y los desaciertos que han habido a lo largo de estos 4 años. Es importante también destacar que otro de los elementos que vamos a poner en la mesa es el resultado de la elección interna al interior bueno, valga la redundancia, del FMLN, donde Hugo Martínez resultó ganador precisamente de estos comicios. Cabe destacar que son 3 preguntas claves las que van a estar presentes en nuestra discusión. Vamos a planteárselas a ustedes con base a estos 2 temas de esta mañana. ¿Es el triunfo de Hugo Martínez un acto de rebeldía de su militancia? La segunda dice, ¿necesitará el FMLN una alianza política para salir victorioso en las próximas elecciones? Y la tercera pregunta que dice así, ¿cuáles son los aciertos y desaciertos que a 4 años de gestión se tienen en el gobierno? Doctor Kiro Waldo Salgado, le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias, que el Señor los bendiga a todos. También Carlos Araujo, ¿cómo estás? Qué gusto saludar. Hola, muy buenos días y a la orden. Garry también se te saluda. Igualmente, muy buenos días. También a ti, Julio. Buenos días, Ernesto, un gusto. Bueno, ahí están los temas a tratar. Ustedes dirán por dónde comenzamos primero. Mira, yo estoy, bueno, vamos a entrarles, pero yo estoy impactado con lo que ha pasado en España, que por un voto han destituido al presidente Rajoy. La oposición, digo el PSOE, el Partido Socialista Obrero, ha llegado al poder. Ya Sánchez, el nuevo presidente del gobierno, solo falta que sea bendecido, dijéramos, como es el trámite constitucional por el rey, pero ayer por un voto precisamente el expresidente Rajoy no logró superar la moción de censura y fue destituido por el Parlamento. Es interesante porque llegan los socialistas de nuevo después de un periodo largo. Claro. En el cual surgieron movimientos interesantes, importantes, que están teniendo resonancia aquí en El Salvador, como es Ciudadanos, como es Podemos, que han tenido una fuerte presencia en la gobernabilidad. Es un tema muy interesante que creo que va a dar mucho que hablar. No, y ahí está Rodríguez Zapatero. Apoyando a Venezuela. Apoyando a Venezuela. Pero ya está fuera del PSOE. Sí, está fuera del PSOE. No tiene nada que ver, yo creo que ya la edad lo tiene a él ahí donde No, y está. lo hace en su carácter de Personal. Exactamente, pero es importante. Pues, entonces yo creo que vamos a ver. No, y esta situación que tú traes a colación de España realmente es de aplaudir, o sea, cómo se ve un país donde realmente hay democracia y las instituciones funcionan. Un PP que a pesar de haber recuperado la economía de España de la crisis en la que estaba sumida, una gran crisis económica. Por Rodríguez Zapatero, precisamente. Ajá, y gracias al PP y a Rajoy y al impulso de ese gobierno se recupera el país de esa crisis, pero a pesar de eso, por actos de corrupción sistemáticos del PP y de muchos funcionarios del PP, sucede esto. ¿Verdad? O sea, Este es el colorario de toda una serie de actos que dijéramos, enfrentando. Incluso se recordarán ustedes del título que le descubrieron a una de las... era la alcaldesa de la Comunidad de España, de la Comunidad de Madrid.
que mintió, dijéramos, en cuanto a su tema académico Sí. y lo había hecho. Yo creo que si eso se da aquí, que ya nos quedaríamos Sin funcionarios. funcionarios, pero creo que la sumatoria de actos al final termina les pasando la factura. Y Ahora, el enigma va a ser ver cómo trata este nuevo gobierno el caso de Cataluña, ¿verdad? Porque el presidente que estaba, Rajoy, fue bastante duro con Cataluña. Entonces vamos a ver el Partido Socialista Obrero Español, que es más de tendencia de izquierda, a ver cómo se porta con Cataluña. Es interesante lo que dice el doctor, porque Pedro Sánchez, el nuevo presidente del gobierno, llega apoyado precisamente por los aliados de izquierda y por los separatistas. Entonces sí creo que puede haber un cambio con la política hacia Cataluña, con la llegada de Pedro Sánchez al gobierno español. Vamos a ver, no es tan fácil porque obviamente hay una constitución que se ha respetado en España y hay una monarquía que también está ahí haciendo lo propio. Entonces, a pesar de que haya tenido apoyo de los separatistas, del movimiento separatista, no creo que vaya a ser muy fácil retomar el tema al interior de Cataluña cuando ya hay un nuevo gobierno interior dentro de la comunidad de Cataluña. Así que hay movimientos interesantes a nivel internacional. Y para mí lo más interesante es ver qué apoyo le van a dar a Nicaragua, qué apoyo le van a dar a Venezuela. Eso es lo que directamente pueda impactar en la política salvadoreña, el nuevo gobierno de España. Bueno, la verdad que entiendo que el sentido de tu comentario va acorde a cómo las corrientes y los movimientos están generando influencias directas en el comportamiento de la clase política, ¿no? Exactamente. Sí, Vamos a ver cómo el gobierno de Pedro Sánchez logra impactar favorablemente en El Salvador, en primer lugar, que es lo que nos interesa. Luego, lo que está pasando en la primavera nicaragüense, que está más tensa la cosa, y obviamente en Venezuela, que está siempre gravitando en el tema de la izquierda y de la democracia en nuestra región. Y no sé si llevarte también en el caso muy en particular de El Salvador con el movimiento Nuevas Ideas. No sé si también bajo ese No, énfasis no están tanto. haciendo, Tal ¿no? vez lo asociaría a lo que muy probablemente va a pasar en México, que está por, dijéramos casi que va a ganar Definirse, Andrés Manuel López Obrador, que es Manuel Andrés. que es, Sí. que es un gobernante de izquierda. Entonces estaríamos viendo pues otra serie de De acontecimientos, asociaciones, sí, de me parece. alianzas. Por eso lo traigo a la cuenta. Bueno, Tangencialmente. Pero obviamente. no le das, de alguna manera ya entrando en materia, no le das consistencia a este nuevo ingrediente que suma al clima electoral en el país con la elección de Hugo Martínez. ¿Cómo no? Mire, tiene favor. definitivamente, tiene consecuencias. Lo que sucede es que llega muy tarde la consecuencia. Llega en un momento en que el FMLN está bastante golpeado, está bastante disminuido y donde sus liderazgos están divididos. Porque allí hay caudillos de un lado, caudillos del otro lado. Y cada uno tiene sus propios ahijados. Y justamente, en el caso del canciller Martínez, es ahijado de uno de esos grupos que tienen caudillos, y especialmente caudillos de la cofradía mercantilista del FMLN, contra el grupo de Medardo González y compañía, que su posición es diferente completamente a la posición casi de derecha del grupo con el que llega el canciller Martínez. Pero bueno, allá veremos nosotros el comportamiento del nuevo gobierno de España a favor del último año del presidente Sánchez Serén. Igual, yo creo que ya extrapolándolo a la política salvadoreña, los acontecimientos particularmente de la elección de Hugo Martínez, yo sí creo de que están cambiando aquí las cosas. Ahorita estaba leyendo un encabezado de un periódico digital que decía: revolución en el FMLN. Las bases desobedecen las órdenes de los comandantes por primera vez
en la historia del partido. Yo no me pondría tan dramático, yo sí creo que se trata de un cambio, se trata de un cambio de visión, y aquí quiero en primer lugar reconocer lo atinado de la visión que tuvo Julio Valdivieso el viernes pasado, que casi que de 3-1 creímos, según nuestros análisis y nuestra visión, que iba a ganar precisamente Gerson, el candidato de la cúpula, y solo Julio se mantuvo claro y dijo... Y Carlos Carlos también. Bueno, de hecho, forman parte de del nuevo papel como clarividentes en la política que tienen. Ya que lo Estas operaron fueron de las los palabras ojos. de Julio para recordar un poco cuando, bajo esa discusión, fueron ellos quienes estaban, digamos, acertando qué es lo que iba a pasar el día domingo con la elección y que precisamente le dio el triunfo a Hugo Martínez. Por esa razón, y comparando un poco el tuit que tú leías que está en las redes, es que nosotros también andamos bajo esa lógica de poder plantear la pregunta Es importante. si el triunfo de Hugo Martínez es un acto de rebeldía del militancia. Correcto. Es decir, ya no queremos más de lo mismo, queremos la renovación dentro del partido. Vamos a ver, Julio. Bueno, mira, yo... No, ahí digo, Julio, en términos de lo que tú dijiste. El Julio de la semana pasada. Sí, el clarividente. El que va a resultar ganador el próximo domingo, atreviéndome a dar la bolita de cristal, es Hugo Martínez. Y digo, no es que el señor Gerson no tenga la capacidad para ser el presidente, no. Pero es que están viendo cuál es el candidato más potable, no de cara a estas elecciones primarias, de cara a las elecciones presidenciales, por una sencilla razón. Cualquier coalición que pudiese llegar a ser el FMLN con un candidato en particular tiene más posibilidades esa alianza con un candidato de la línea de Hugo Martínez. Bueno, ahí estaban las palabras. Sí, Cuando Julio dice eso, se está refiriendo al movimiento de Nayib, que todavía no es partido político, pero que lo va a ser. Y creo que sí, tiene más posibilidades algún acuerdo que se llegue con el partido de Nayib que si hubiera sido el candidato Gerson Martínez por la línea que obedece Gerson Martínez, que es la del otro liderazgo, que no es que las bases se rebelaron, Ernesto. Lo que sucede es que trabajó mejor a las bases el grupo de mercantilista que nombró al canciller que el grupo de Gerson Martínez. Trabajó mejor a las bases y ampliaron el padrón, y esa ampliación del padrón les ayudó muchísimo. Ok, vamos a ver, Julio. Mira, yo sigo sosteniendo de que aunque haya puesto, y lo leyó Garrick, yo no creo que sea tan así. El mensaje que leyó de las redes, no sé con quién lo contrataste. Sí, dijo de que Un periódico digital era, ¿no? que era un acto de rebeldía. Lleve rebeldía, yo te lo estoy de planteando en la pregunta rebeldía también. de las bases. Yo creo que ese es un mensaje muy claro a las consecuencias de las decisiones que se toman en un momento determinado. No puedes abstraerte de un análisis de cara a las elecciones del 2019. Si bien es cierto, esta era una especie de interna dentro del FMLN, no puedes dejar de vista que era de cara a una elección presidencial. Y hemos dicho de que en la próxima elección a Arena le van a jugar a 3 bandas. Y las reglas de la primera vuelta es totalmente distintas a las reglas de la segunda vuelta. En la primera vuelta van a tratar de irse en forma independiente. Y dependiendo del resultado en la segunda, así van a ser los movimientos que se van a tratar de dar. Y una posible coalición, y lo dijo muy claro el señor Bukele, con la actual dirigencia o un entendimiento, era muy imposible. Pero dejaba abierta la posibilidad del otro. Es más, cuando se declara ganador al señor Hugo Martínez, lo felicita y le dice de que es una buena opción. Entonces, lógicamente, los puentes de entendimiento quedan abiertos. Y en una segunda vuelta, que efectivamente va a haber una segunda vuelta en esta elección presidencial, ahí veremos
cuáles van a ser los juegos estratégicos. Por un lado, creo que triunfó la corriente renovadora dentro del partido del FMLN. Se impuso. Y quizás no tanto por convencimiento, sino que por conveniencia y por realidades. Incluso yo creo que la misma cúpula del FMLN hizo este mismo análisis y por eso no creo yo que en realidad haya sido la totalidad de la base. Creo que incluso la misma dirigencia entendió el mensaje del 4 de marzo, que fue la verdadera prueba de fuego para la diligencia, y lo que vimos fue claramente un mensaje que lo entendió muy bien la dirigencia. Si la dirigencia hubiese querido imponer, se hubiera impuesto. Lo que pasa es que la realidad les estaba mandando otro mensaje y lo supieron interpretar. De lo contrario, creo que aún así, ya la tienen cuesta arriba, con una nota de 8.9 como partido, de cara a una elección presidencial, creo que es preocupante. Sin embargo, ¿Tú crees que no la pueden remontar, digamos, por el estás hecho de... Estás a 7, estás hablando de 7 meses. El plan 10 que se tenía ya está reducido básicamente a 9 a 8. No sé si el timing le va a dar o no, pero sí es una señal de alivio, es un Big Vaporú, ¿verdad? Sobre todo a sus bases, que están nuevamente hoy como recuperando esa moralidad que la debacle del 4 de marzo les afectó. Para mí fue el domingo pasado fue la segunda debacle. Si una fue el 4 de marzo, las elecciones internas del domingo pasado fueron otra debacle al interior del FMLN. ¿No fue un triunfo para el FMLN? No, para nada. Para las bases sí. Para las ¿tú bases piensas sí. lo mismo? Mira, yo no concuerdo con nuestro amigo clarividente de que la cúpula del FMLN hizo el análisis y estuvo de acuerdo y que le dio el paso. O sea, yo en un inicio antes de la elección creía que así iba a ser realmente. Yo lo dije en el programa la semana anterior. Pero es que al ver las caras el día de la elección, en la noche, de la comisión electoral, de la dirigencia, al escuchar al secretario general del partido, a Medardo González, en diferentes entrevistas posteriores a esto, te das cuenta definitivamente que no le gustó. Para Que nada. no le gustó. Es que O sea, fue es casi, clarísimo. Fue casi 3-1. No, y mira, y es lo que decíamos, o sea, aquí ellos abrieron una ventanita queriéndole embestir a este proceso de democrático y la base se les coló a diestra y siniestra y les dio la elección, lo que dice Gary. Esta es la continuación del mensaje del 4 de marzo. En aquel momento se la dio la población, los simpatizantes del FMLN, y hoy se lo ha dado el voto duro, la bases. militancia, los afiliados, y eso es lo que creo que más ha impactado a esta comandancia, a este grupo dirigencial del FMLN, porque aquello que ellos creían que tenían un absoluto control sobre esa gente, les han demostrado que no. Yo creo que definitivamente el FMLN no es que tenga el camino bastante limpio, que tenga un plan suficientemente elaborado y el tiempo para llegar, pero al menos se abre una esperanza de que las cosas pueden cambiar al interior del FMLN y del gobierno, dando ciertas señales a la población de que pueden confiar en ellos. O sea, que creo que ese es el esfuerzo de Hugo. Hugo, para mí, un consejo muy, muy grande para él es que se sepa distanciar de esta cúpula, en público al menos, porque si él sigue pegado a esa cúpula, él va a seguir cachando todo lo negativo que tiene este gobierno. Ese es para mí el mensaje más claro. No fue un voto de rechazo al candidato de la cúpula. Ese es para mí el mensaje. Y Hugo Martínez casi triplicó los votos de Gerson. Sí, no, Ni siquiera fue marginal. Y aquí no es que ganó la mejor propuesta, no ganaron los saltitos, o sea, aquí perdió la cúpula del FMLN, nuevamente le cobraron una factura a esa dirigencia. El viernes pasado dijimos que en este programa que nos parecía curioso que anduvieran haciendo campaña juntos. Y obviamente el mensaje era de unidad. Pero el resultado, 20,000 votos, casi 21,000, contra 7,000, ese es un mensaje clarísimo. Para mí sí es de rebeldía contra la cúpula. Ahora ya no pueden hacer cambio, ahora se lo tienen que jugar así para las elecciones presidenciales, mira, con esta cúpula. Ojalá
que también Hugo Martínez sepa distanciarse. Es lo que dice Carlos, sí. No, pero no solo de la cúpula tradicional, de la cúpula que perdió el 4 de marzo, sino que esa cúpula mercantilista que lo apoyó a él, que lo propuso y que le ayudó en el padrón electoral a que el mayor número de personas votara por él. Porque la cúpula que propuso a Hugo Martínez, lo vuelvo a repetir, es la cúpula mercantilista del FMLN, la cúpula del dinero. Julio no está del de acuerdo. FMLN. ¿Por qué? Pero No, es que lo que yo no veo muy claro es el hecho. El mensaje de haber ganado el señor Hugo Martínez es una especie de alivio al interior. El 4 de marzo al FMLN, a su base, a su estructura, lo golpeó muy fuerte. No tenían, es como ese boxeador, pegan uno, le dan un knockout, se levanta, él escucha todo lo que está en la gradería, pero no logra clarificar. El hecho de haber ganado empieza de alguna manera a volverse a cohesionar como estructura de cara a una elección del 2019. Creo que eso es, ¿qué hubiese pasado al revés si hubiese ganado el señor Gerson Martínez? ¿Crees tú que hubiese habido esa unidad como ahora totalmente lo están? Es que no hay ahorita tampoco unidad, Julio. No, yo más bien Creo que no hay que subestimarlo. Creo que tiene que hacerse ese análisis frío. Creo que la derecha debe hacer un análisis frío de lo que pasó de cara a lo que va a enfrentar. En la línea tuya, Julio, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido, solo especulemos, si no hubiera sido Hugo Martínez, sino que hubiera sido Óscar Ortiz? Miren, así como fueron los resultados del domingo, cualquier candidato 10-1 hubiera ganado. cualquiera que estuviera en contra de Correcto, la cúpula. cualquier candidato. Es que no ganó Hugo. Cualquier candidato, no pero de la perdió cúpula. la cúpula. Correcto. No, pero- ese- Pero no se le puede decir ahí. No es la persona, Sí, no es no, la que mira, también ese eso resultado tan el contundente cambio. de la base del Algunos FMLN. analistas, colegas de ustedes, sostienen que también representa un rostro fresco, Miren, Hugo hizo su renovador, trabajo. moderado, pero su papel como canciller ha sido bastante... No es un rostro fresco, ¿verdad? si este viene de ser No, un no, líder del pero, frente, pero si diputado, lo comparás con otros funcionario. que a lo mejor estaban en, No, mira, Por en eso, la pero lista, no es nada necesariamente, nuevo. O sea, ¿no? ha sido alguien que ha estado plegado a la Hugo estructura del Martínez- FMLN. Hugo Martínez tiene su perfil, ha hecho su trabajo, no se le está demeritando. Lo que yo quiero significar, y creo que aquí alguien más lo comparte, es que otro candidato igual hubiera ganado, otro buen candidato hubiera ganado, porque el mensaje es contra la cúpula. Igual hubiera ganado Óscar Ortiz. Lo que pasa es que a alguien le están pasando la factura de lo que pasó el A 4 la de dirigencia marzo. del frente, Exactamente. hermano. Y ya Es decir, por segunda vez. Las consecuencias de las decisiones son estas. Igual vas a ver en los demás partidos en la próxima elección. Cuando no se ganan las decisiones, se las van a endosar a los que tomaron esa decisión. En este caso, no puede haber, en mi criterio, una remoción de la actual dirigencia porque estás a 7 meses de una elección presidencial y cambiar caballos a mitad del río. Arena en no el es- 2003, el COEN en pleno renunció del resultado Sí, de los pero- 27 diputados pero tenía a un todo- año de la presidencial. Sí, pero tenés toda una estructura, dijéramos, que puede sustituir. Le el haría momento. más bien una renuncia de esta dirigencia Pero ya a la Medardo- candidatura, Medardo le haría dijo- mucho más Bueno, bien. ya lo adelantó, Medardo dijo que no va a no reelección. me voy a ir, ya habrán elecciones de cúpula en su momento y no van a haber alianzas. Eso yo tengo aquí Por eso los te digo, tweets pero guardados. él bien raro, sigue- fíjate, porque cuando el el presidente- secretario general sigue hablando, lo que sigue haciendo es echándole piedras en el camino a Hugo Martínez, porque estar diciendo, aquí no nos vamos a aliar con Nayib Con Bukele, todo. por decirte, No, o sea, no, en con el caso. todo menos con Arena. No, y también después habló de Nayib Bukele. También dijo, aquí no es Hugo Martínez o el candidato el que va a hacer el plan de gobierno, sino que lo va a hacer la dirigencia como siempre lo hemos hecho. Y el como siempre lo hemos hecho es el que pasó el resultado del 4 de marzo. Ese como siempre. O sea, es que cuando esa dirigencia habla, lo que hace es entorpecer la campaña del FMLN, de esta nueva esperanza que se le puede abrir con la candidatura de Hugo. Pero si no lo dejan, lo amarran, lo andan a la par, le andan poniendo condiciones, entonces Pero el no- candidato no va a despegar Pero nunca. No se te olvide que el padrino de don Hugo Martínez
es el vicepresidente de la República, que es en realidad quien está ejerciendo. No, y no es ese el problema, Julio. Otros que han hecho negocios. No te perdas. Estando en el gobierno lo saben. Sí, pero no nos perfectamente equivoquemos. La rienda que Es se juega. el partido Pero en contexto. yo creo que al es el final- partido del grupo. A mí me gustaría escuchar a Hugo Martínez, siendo ex canciller de la República, en una posición dura en contra de lo que está sucediendo en Nicaragua. ¿Crees tú que lo va a hacer? O en Venezuela. Bueno, habrá que ver que se pronuncie. Por eso. Habría que verlo. Pregunten. Si él es el que ha defendido esas posiciones de la dirigencia No, del pero él ha FMLN y dicho el bien gobierno claro del que como FMLN. canciller la postura hay que destacar que es responsabilidad del jefe de gobierno. Las relaciones Claro. internacionales las dirige Y el si presidente. yo- El presidente, y por consecuencia él tenía que asumir lo que el presidente Y le si decía. yo, por eso, pero si el presidente te dice aventate al abismo, te vas a aventar. Si yo tengo valores y principios, yo pero tengo la comparación creencias. es Si yo demasiado no creo, distante no, pero es que de si lo yo que no creo podría. en algo, yo no lo voy a hacer. Pero Y si me entonces tengo tenés que que ir, ir. por Entonces eso, tenés que ir, eso es así de es. valientes. No, tenés que ir. Por eso, pero Claro. entonces él se ha plegado a lo que la dirigencia ha hecho, ha dicho, ha defendido. Bueno, Sí, lo que pero, diste, bueno, lo que Pero si hay no se una quiere cierta- plegar, tiene que irse. Por eso, pero Ahora, entonces es más de lo mismo. Yo diría, cambiando de página un Es que poco, así es. yo diría, cambiar y viendo las realidades y los hechos consumados que ya están, ¿qué posibilidades tiene de ganar el señor canciller? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Bien. Me parece buen aspecto porque forma parte de las preguntas que hemos planteado. Es decir, ¿necesitará el FMLN una alianza política para salir victorioso en los próximos comicios? El presidente Salvador Sánchez Serén, por cierto, le recomendó al partido y al candidato hacer alianzas con todos los sectores posibles de cara a las elecciones. Alianzas. Alianzas. No coaliciones. Pues sí, alianzas. Vea, pero el gobernante aceptó que el FMLN tiene un escenario bastante complicado en esa declaración que dio. Vamos a hablar de eso cuando volvamos. Gracias por estar con nosotros. Aprovecho también, porque es el segundo tema que vamos a tener este día, para hablar sobre los 4 años de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Mañana a las 7 de la mañana, Astrid Ábalos y este servidor va a hacer un análisis también muy importante de evaluación de los 4 años de gobierno. Estarán con nosotros Rafael Goches, Erika Saldaña y también Carlos Federico Paredes. Así es que 3 análisis importantes mañana, 7 de la mañana por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. No se lo vaya a perder. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Saludos muy cordiales. Tengan muchísimo cuidado, especialmente aquellos que van a desplazarse por algunas áreas del Paseo General Escalón, el sector también de la Roosevelt y los contornos de la Asamblea Legislativa Centro de Gobierno. Y los que van a Nicaragua también. Los que, por el tema de algunas marchas que se han programado en pronunciamiento por los 4 años de conmemoración de los 4 años del gobierno del presidente Salvador Sánchez Esto del Serén. paseo aquí a la vuelta no es marcha por los 4 años, ese es un tema de bloqueo contra Mr. Donuts. Ah, Es el tema de Astram. de Astral, De el que Rolando está acá. Castro. De Pero Rolando también sobre el Hacia abajo. abajo, en el sector de centro de gobierno, sí se da. Pero me imagino que son marchas a favor del gobierno. Habría que verlo. Lo cierto es que hay que tener cuidado con el congestionamiento. A ver, el punto es que hacia dónde apuesta entonces esta candidatura y cuáles son el grado de, digamos, como de garantía que puede tener para ser muy competitivo en las próximas elecciones. El doctor decía, hay que ver el escenario si esa candidatura es potable para ganar, decía, ¿no? Es decir, Hugo Martínez no solamente se tiene que conformar con haber ganado las elecciones internas, no, tiene que trabajar en cada uno de los cuadros que han estado descuidados desde las elecciones del 4 de marzo. Tiene que trabajar en cautivar a aquellos que se salieron del FMLN para irse con Nayib, para hacerlos regresar.
tiene que cautivar a aquellos que no fueron a votar porque no estaban de acuerdo, no solo con la cúpula, Carlos, del FMLN, sino que con el gobierno y las medidas que este gobierno tomó durante los 4 años Si es que pasados. esa cúpula es la que ha conducido este gobierno. doctor. Ahora, sí, pero no solo la cúpula. Allá dentro del FMLN, desde el gobierno, ha habido gente extraña que le ha hecho mucho daño al gobierno. Bueno, pero ya vamos a hablar de eso. Entonces, lo que quiero decir es que si no lo hace en este poco tiempo que falta, ¿cuántos votos puede sumar a los 450,000 que tiene el FMLN el 4 de marzo? Un 10%, 20%, 40%, no lo sé, pero no alcanza para llegar a la mayoría que se necesita para ganar las elecciones, que son aproximadamente como 1,5 millones de votos. Pero te voy a decir, Kirio, ningún voto duro alcanza para ganar por sí solo las elecciones en un partido político. Pero sin él Pero- tampoco gana. No, pues sí, pero esa es tu base. Por eso son importantes las coaliciones, las alianzas. Precisamente, mira, yo lo veo de esta manera. Después un FMLN antes del 4 de marzo y un FMLN después del 4 de marzo. Si estas elecciones internas que tuvieron hubieran realizado antes del 4 de marzo, Es que sin no, temor, no iban a haber elecciones. no, Era por candidato lo que- sí, único. no, pero estamos hablando en el análisis. Hubiera ganado Gerson Martínez. Gerson. Si lo ves después del 4, con ese resultado, el FMLN estaba en cuidados intensivos. Si hubiese ganado Gerson, entonces hubiera ido a la vela. No porque fuera mal candidato, sino por el mensaje que van a seguir exactamente Sí, lo mismo. pero Julio, siguiendo. la elección de Hugo ha generado una esperanza Claro, al interior de las bases, claro, es una que esperanza eso de cambio. es que ahora ya es la que tienen tiene algo. es la que tiene que capitalizar Hugo Roger Martínez para ir mucho más robustecido a la presidencial. Faltan otros factores, la elección del candidato a vicepresidente. Por eso que la lectura cuidado, la lectura que están teniendo unos que creían que el FMLN ya estaba acabado. Aquí lo hemos dicho, Carlos lo dijo, Mucho está en cuidado cuidados intensivos, con pero con la visión. pero que nadie ha dicho que estaba acabado. Que se puede, no, que hay gente que cree que ya terminó y hay aires de No, no, triunfalismo. La tiene sumamente La tiene difícil. pero solos. Por eso, pero solos, la tiene Carlos, difícil. Solos. Pero, Pero es de que, cara a mira, una coalición. ahora, mire, Aquí hay un análisis No, importante no lo e veo. interesante. ¿A dónde están los votos? ¿O para dónde se han ido los votos? ¿O para dónde se irán los votos que el FMLN está perdiendo o No ha se han ido perdido? para ningún lado. No, ¿cómo no? No se han Hablo, ido. no, Claro, hablo de cara a la claro que sí. presidencial. ¿A dónde? O sea, cuando tú haces y revisas las encuestas presidenciales, hay una persona, un movimiento que está en primer lugar en este momento en intención de voto. Y ese primer lugar lo tiene alimentado por el vaciamiento que tiene el FMLN. O sea, que la competencia de Hugo Martínez se llama Nayib Bukele, no se llama Arena. No, O sea, Arena tiene, la derecha tiene sus votos estables, no los ha perdido, no ha subido, pero no los ha perdido. La competencia, el mercado a donde debe de pescar Hugo Martínez para recuperar su posición, que ahora es el tercer lugar en este momento, ¿verdad? Para recuperar esa posición con quien tiene que competir los votos es con Nayib Es que Bukele. al final va a ser lo mismo, Carlos. Por al eso, final van a pero el llegar a tema lo cuál es, mismo. o sea, ¿el frente va a querer llegar de tercero o va a querer llegar de segundo o va a querer llegar de importa, primero? Es que ya no, ahorita ya no, para el No, frente es ya que no ¿sabes por qué te digo es ese análisis? supervivencia. Porque en la medida que ellos pensando en una posible segunda vuelta por alianzas con el tema Bukele, vengan y se traten súper bien, el problema lo va a tener Hugo. Porque si él no se diferencia y no se desmarca y no se posiciona nuevamente dentro de los votos de la izquierda, el otro los va a seguir manteniendo. O sea, es que la lucha interna de los votos es con Pero Nayib Bukele, yo no sí es este con la escenario. derecha. Veamos este escenario. ¿Tú crees que en una segunda vuelta, ya sea que vaya Arena y el frente, los seguidores de Nayib, ¿a quién crees que le van a dar los votos? Hay que ver. Y si le da vuelta, y si va a una segunda vuelta, Arena y Bukele,
¿a quién crees que le darían el Julio, voto esas de cosas esto? no son en automático, dependen de las No, campañas. Mire, pero son yo realidades creo que nos no te estamos, puedes abstraer de nos ese estamos tema. adelantando demasiado. Ahorita tenemos un factor que es la elección de Hugo Martínez, que ha generado un gran cambio y una gran expectativa favorable dentro de los votantes duros del FMLN. Ese factor tenemos que ir midiendo cómo lo va a capitalizar Hugo Martínez hacia la presidencial. Eso es la clave. Y un factor atrayente va a ser su candidato o candidata a Los vicepresidente. vices no jalan ni suman. Están en- Pero arman equipo, Carlos. Pero Arman no suman. equipo. Aquí solo Y los en liderazgos la son fun- presidenciales. ya la En elecciones- la medida que la cúpula deje trabajar a Hugo Martínez, Esa es otra cosa. Hugo va a levantar el perfil del FMLN en detrimento de nuevas ideas. En detrimento de nuevas ideas. eso es Es lo que que el me debate refiero. aquí Te es voy a- entre nuevas ideas te- y el FMLN. Te voy a poner un escenario. Suponete que de vicepresidente Hugo Martínez lleve a Óscar Ortiz, que perfectamente puede. No se lo impide la ley, no se lo impide la Constitución. O alguien que tenga las bases o los votos necesarios dentro del FMLN como Óscar Ortiz, que hay que reconocerlo que los tiene. ¿Crees vos que eso lo levantaría al nivel de poder recuperar a toda la militancia que se les ha ido para nuevas ideas? Lo veo Una difícil. pregunta. Lo veo sumamente difícil. Estoy poniendo al mejor Sí, candidato sí, para la no, pero vicepresidencia. Te voy a decir, ya lo que pasó en las elecciones internas del FMLN, eso ya pasó ya afuera. Ahorita están viendo la estrategia de cómo van a enfrentarse a las elecciones presidenciales. Si se van a ir automáticamente, que yo sí creo que así va a ser, esas van a ser las tres bandas, cada uno va a ir con su propio candidato y dependiendo el resultado en la primera vuelta, en la segunda vuelta lo sabes perfectamente, cambian las condiciones y los arreglos. Ahí ya no, ahí depende, no es lo mismo que el frente, con 700, 800 mil votos en un acuerdo con el señor Bukele, a un frente que tenga 400 mil votos. Discúlpame, las condiciones de arreglo son totalmente diferentes. Entonces le van a apostar a tratar de incluso imponerse en la primera vuelta. Pero es que los candidatos no pueden mover a los votantes como que ganado. O sea, si la gente tiene criterio propio y piensa. Y la prueba es el 4 de marzo. Y evalúa lo que está pasando. O sea, el tema aquí es que si yo he estado criticando permanentemente a un grupo y mañana salgo a la par en la foto con él, ¿tú crees que el 100% de la gente que estaba acompañándome se va a poner contenta? Sí, pero la primera vuelta no va a ser así como vos estás. Por Van a eso, pero entrar si a vos, en la si tu segunda- eje de campaña lo estás basando en una lucha en destruir el sistema, en este sistema corrupto, entre comillas, que han estado atacando permanentemente y que es lo que le ha dado rédito, y mañana vengo y me pongo a la par del sistema corrupto, ¿cómo vas a vender eso? No, por eso. ¿Y vos qué Si crees aquí que la yo- gente va a seguir confiando si en vos? aquí yo he Mira, visto muertos votando basura, Por eso, pero es que Carlitos. hablamos de No, los no, mira, votantes, Julio. los Pero mire, votantes. Mira, Julio, los lo que votantes la han gente cambiado. piensa. Son pragmatismos Mira, políticos. La gente no es ganada. Mira, Julio, lo que debe quedar claro es que Nayib no va a hacer alianzas con el frente en la primera vuelta. Pues Eso eso es lo que tenés estamos la planteando. seguridad que no lo va a hacer. Es que eso es lo que estábamos planteando. Porque eso justamente sería la muerte civil Correcto. del movimiento que acaba Correcto. de hacer. El FMLN lo Que va es a un permitir. movimiento, Correcto. el de Nayib es un movimiento Ahora, limpio. y en el segunda FMLN, vuelta, ni el y en segunda, FMLN. explícame Bueno, la mira, segunda vuelta. La verdad que hay encuestas de encuestas, ¿verdad? Y todas son de momento. En la cuenta de en Twitter, @ Neto López Radio, colocamos desde el día que se conoció digamos, el triunfo de Hugo, a medir un poco esa corriente de figuras. Por ejemplo, Carlos Calleja Segarena, Nayib Bukele con Nuevas Ideas, Hugo Martínez. Fíjate que Hugo Martínez ya vamos a una votación de 8.854. Los invito a que participen. Búsquenos en @ Neto López Radio. La pregunta dice: si las elecciones para elegir presidente fueran este domingo, ¿por quién usted votaría? Y mira ahí el resultado, ¿cómo está Hugo? O sea, no estoy diciendo que esa es la... ¿Cómo están los demás? Bueno, tenemos a Carlos Calleja con un 19%, Bueno, yo no sé. 51 Nayib Bukele, Pr- 26 no, Hugo espérame, Martínez. espérame, pero Eso primero es creo Cuatro, que eso insisto, eso no sí, es científico. espéreme, solo es un elemento. Yo no estoy espéreme, diciendo vea que esa es usted la... ahí, primero no puedes poner
a Nuevas Ideas como un partido frente a los otros. No, pero eso no todavía claro, porque no, todavía lo perdona. está. Pero no, va a ser porque él partido, no va a ir Julio. por Nuevas Ideas. Eso Nuevas no Ideas importa. va a ser partido, Ponele Julio. que no Pero vaya, es pues que ya yo- no vaya yo- ahí, pues Ponele CD, va. Es que yo siento... es como que- cambiémosle CD, pues vaya, pero que Pero déjale entonces. es que siento aquí como que el corazoncito, no sé, como que se les alborota Se cuando les sale, ¿o? se les sale. Entonces eso no debería ser así. No, Nadie está diciendo que los porcentajes no puedan reflejarse. Pero depende de la pregunta, depende del momento. Si no así, ¿cómo es posible que de la noche a la mañana venir de un debate y No, tengas pero mire, 24%? Esto es el resultado nada más de los 8,000 que se han metido, pero, o sea, no... Pero una percepción No, de universo. no, porque, o sea, ni siquiera es cercana a la Y realidad, mira, no es ¿y cierto. por qué coincide un poco ese dato con lo que te está dando No, la pues UCA sí, y se sí. lo está dando No, ese Galo? no es el dato. No. Eso no es el dato. Primero, Y no, Galo no te estaba el dando frente está casi en lo tercer mismo. lugar y ahí lo tenés en segundo. O sea, por no es eso cierto. digo, No es cierto. Ese es un escenario que No, lo introdujo para medir un Ernesto, poco hacia yo, dónde puede yo de ir. verdad y te recomiendo, porque este tipo, o sea, hay una costumbre de verdad y no con Hacerlo, esto pues, quiero sí. criticarte, le recomiendo a los medios de comunicación tener cuidado con la divulgación de este tipo de encuestas en redes sociales. No son encuestas. No son encuestas, son mediciones. Por por eso no es una ¿y quién medición, no está? eso no tiene nada de científico, no, No, te arroja estoy el de resultado acuerdo, real muy absolutamente bien. Pero de genera una nada. percepción. Por Eso, hay Bra, que ahí tener- está, Julio, Sí, ese es el No, punto. hay Sí, que pero tener genera una cuidado, percepción, por hay que eso. tener Y si cuidado no es porque es una científico, percepción que se hay que hace. tener cuidado. Yo mejor les digo, hagan asociaciones con empresas que hagan estudios de investigación de opinión pública para poder divulgarte este tipo de resultados. O sea, no con esto quiero decir de que no me gusta el resultado, es que Claro. no es científico y al no ser científico no refleja la realidad de lo nadie que la gente está discute eso, pensando. por eso yo hice la aclaración. No es en sí, le decía, un elemento contundente, pero es una Mire, percepción. pero hay que- una Vamos a realidad, ver. hay una realidad. Hoy es 1 de junio. Sí. Hoy dijéramos que si el año fuera un techo, ahorita ya va en bajada. Ahorita ya viene 6 la meses segunda parte del año en el cual va a ir calentando la campaña política. El plan 10 meses, hoy pasan a ser 8. Cierto. Vienen ya el surgimiento, dijéramos, en estos 6 meses ya se van a definir las reglas de las elecciones de febrero del otro año. El tema Nuevas Ideas, el tema de los otros partidos pequeños, ya ahorita, del 1 de junio en adelante, vamos a ver la verdad de los cuetazos. ¿Qué va a pasar al interior de los diferentes partidos? Pero hay una cosa, lo que hoy va a ir a decir el presidente de la República, Es importante. a quién le va a afectar y a quién le va a favorecer. Interesante. Le va a afectar al FMLN por los bajos resultados. 4 años seguidos, lamentablemente el presidente ha sido Mal evaluado. mal evaluado y esto va a favorecer a Nuevas Ideas. Pero mirá, con un agravante para el partido en el gobierno. ¿Por qué? Porque se perdió la mayoría legislativa, por lo menos para impulsar cualquier, nos tienen los 33 votos, las 43, para impulsar cualquiera. Pero no me quisiera ir sin antes, no dejamos ese el tema en cuanto a las percepciones que se pueden, a verdad, hay que tener cuidado en la interpretación. Y sobre todo que en política, lo hemos dicho, cuando se percibe, Claro, es porque hay una realidad. ahí está. Y mira, Entonces, Romeo Auerbach le está diciendo a Carlos, mira, Bueno, pero ¿de Ernesto, dónde es él? yo sí creo que esas mediciones sirven mucho. A Carlito no le gustó el resultado. Romeo está en Nuevas Ideas, o sea, es evidente su comentario, pero pues, eso, o sea, él es lo- parte de Nuevas lo- Ideas, así que no hay problema con lo traigo, que... Lo traigo a conocer. No, a es que ver, veamos encuestas serias, pues, o sea, de si verdad. es que no son encuestas, estamos Por- de no, acuerdo, pero Carlos. si tú lo pones Son- en público, le estás son diciendo, no, percepciones. no es percepción, es lo que ese grupo que Si están tuiteó públicas, las cree. redes sociales son públicas y no Por todo el eso, mundo que entra pero ahí no, lo- pero no pero- es representativo de la población. Por lo Estoy tanto, de no es un acuerdo. resultado real. Muy sí, de pero el acuerdo. mensaje es político. No es sí un se resultado puede. real porque ahí hay un montón de troles en Me Twitter, parece que es señor. buena la aclaración que le está diciendo a Hay Carlos, que una no gran quiere. cantidad de troles en Twitter y hay campañas que se dedican a hacer esto. Entonces, pero no por puedes eso decir te que estoy- esto es reflejo Sí, de la estoy de percepción de acuerdo, los no lo ciudadanos. digo. No, eso no se Eso puede. no es el Estoy de reflejo de la acuerdo. percepción Yo de la estoy de gente. acuerdo. Vamos a la pausa y regresamos con la evaluación de los 4 años de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, que hilvanando un poco el tema del que hemos casi cerrado, tiene que ver muchísimo con el análisis que viene por delante, ¿cierto? Vamos a la pausa, no nos cambie, regresamos.
Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a continuar con este análisis, Julio, desde luego bajo la predicción analítica, ¿verdad? Política. Solo quiero determinar que las elecciones... Las condiciones para la primera vuelta son distintas a las condiciones de segunda. En segunda vuelta se va a imperar la conveniencia de cada uno de los partidos y de los candidatos, ya no la racionalización con la que hemos hecho el primer abordaje. ¿Qué significa eso en palabras? Que al final va a imperar que se unan, no porque me guste eso, porque me grase, sino por porque conveniencia. Me conviene, porque si llega el adversario, se va a hacer una sola a razón de personas. Lo dejo escrito ahí y grabado para pasarlo el día de hoy. Este semestre, el semestre que hoy comienza, va a ser el definitorio. Va a haber un cambio del discurso antipolítica y va a haber mucha medición, mucha observación de lo que va a ser la Asamblea Legislativa en la elección de los magistrados a la Sala de lo Constitucional. Yo creo que ahí vamos a ir viendo realmente cómo la Asamblea va a ir alineándose a lo que viene a la elección presidencial. Y al interior de los partidos ya se está trabajando, ya tanto Carlos Calleja como Hugo Martínez ya van a empezar a hacer su trabajo territorial y los demás pues que vayan haciendo lo propio. Eso yo creo que... Ahora, mira, yo lo que creo es que si inscriben el partido de Nayib y si Nayib se inscribe como candidato, el partido Nuevas Ideas puede ganar en primera vuelta. No quiero decir con esto que Nayib sería la mejor persona para gobernar. No. Lo que quiero decir es que tiene tanta fuerza, tiene tanta mística y tiene cautivada a tanta gente que si inscriben el partido de Nayib y Nayib se inscribe como candidato, gana en primera vuelta sobre el señor Calleja. No, esto no funciona tan así, querido. Primero, que todavía han estado jugando solo en las canchas. A mí sí me va a gustar ver cuáles son las plataformas pragmáticas que van a presentar. Un debate político. Un debate político. Eso. ¿Cómo me va a resolver mis problemas como ciudadanía? Es decir, te puedes cautivar a una persona, pero con eso no va a resolver los problemas estructurales que tiene este país. Además, ¿qué es lo que va a dar? ¿Qué es lo que se va a dar? Además, Nuevas Ideas puede inscribirse como partido. Es correcto. Pero él como candidato... Es que se va a inscribir. Así las dos lo que hemos dicho aquí es que no va a poder participar como candidato de Nuevas Ideas. Esa es otra cosa. Pero que lo van a inscribir el partido, por supuesto que se va a No, pero esa es otra cosa. Yo decía, si se inscribe Nuevas Ideas y Nayib como candidato, gana en primera vuelta. No, es que él no puede ir como candidato de Nuevas Ideas, Kirio, porque el calendario electoral ya no le da. Eso es lo que habíamos venido discutiendo. Es más, Nayib Bukele no va a pertenecer a Nuevas Ideas. Porque si quiere participar tiene que inscribirse en otro partido político. Entonces no va a aparecer en la nómina de Nuevas Ideas. ¿O no es así, Carlos? Claro. No, y lo que dice el doctor también, si revisamos las encuestas, todas las encuestas todavía, no puede determinarse eso que dice el doctor Salgado. O sea, no hay un ganador de primera vuelta en este momento. No existe. Tu experiencia te lleva a pensar lo que dicen las encuestas. Aquí nos vamos a la segunda, seguramente. Va a haber, o sea, si el señor Bukele se inscribe y compite, lo más probable es que haya una segunda vuelta. O sea, eso es lo más probable. El tema es quiénes pueden llegar a eso. Y ahí vienen las alianzas, no por cuestiones de identidad ideológica, sino por conveniencia, como nos dice acá nuestro... En la primera vuelta, político pero las alianzas... Las reglas de la primera vuelta son distintas a las reglas de la segunda vuelta. La segunda vuelta no es... Todas las elecciones recientes en el mundo que se han estado dando a nivel presidencial te están demostrando que no necesariamente... cuando se van a segunda vueltas, el que queda en primer lugar es el que ha estado ganando, casi siempre está perdiendo el que está en primer lugar, porque tú no puedes solo sumar
votos de cómo han estado el comportamiento electoral. Depende mucho de las campañas y depende mucho de la valoración que el ciudadano haga. O sea, mira Costa Rica lo que sucedió, todo el mundo creía que el que había ganado en primer lugar iba a ganar. Yo solo quisiera dejar nada más planteado una cosa, así como está el escenario político, este es un mensaje para los dos partidos más grandes, de que tienen que cambiar ya su mentalidad, de que enfrentar solos la próxima elección puede significar la pérdida. Ya el tema de las coaliciones ya no debe ser un tabú hacia el interior de los partidos políticos. Y si no, mira lo que pasó en la elección pasada. Perdiste o ganaste una elección por 6,000 votos, ¿o no? Ahora, pero Julio, ahí te voy a extrapolar eso Hay que que estás tener diciendo. cuidado con las coaliciones. Bueno, Ahí- esa es otra cosa, Mira, pero que... ¿Con qué tipo de con que coaliciones? eso- ¿verdad? esa es una valoración. Analicemos los ganes en las internas de los dos grandes partidos. Carlos Calleja ganó solventemente, holgadamente en las internas. Y Hugo Martínez casi le También. triplicó al otro. Esos son mensajes claros de que las internas, en primer lugar, están funcionando y en segundo lugar, de que los candidatos que han sido electos gozan del respaldo de las bases. Eso es importantísimo. Tenemos que ver eso en los demás partidos. Léase PCN, Gana y los demás. Vamos a ver qué pasa. Y obviamente si participa Nuevas Ideas. Pero para mí el apoyo que las internas les han dado a los dos candidatos que hasta ahora están es muy, muy importante. Ya veremos dentro de unos 3 meses cuál es el escenario político. Ahorita todavía hace falta que corra mucha agua bajo el puente. No puedes decir ahorita ya están y las... No, sí, pero los te digo, este porcentajes, semestre va a ser el definitorio. Ya ahorita ya se empiezan a caer las... No se duerman en sus laureles. Los que tengan sentimientos de triunfalismo, al contrario, los está obligando a redoblar los esfuerzos. Si se llegan a dormir en un momento determinado, va a ser irreversible lo que vaya a pasar. No solo las bases, y yo quizás me iría un poquito más allá de la exhortación y concluyente la que tú estás haciendo, Julio. Yo me iría más allá. Creo que todos los candidatos y todos los partidos políticos van a jugar un papel importante de definición de voto en la medida que presenten un plan coherente, realista, convincente, ¿verdad? No populista. No populista. La por gente un lado, no vota por planes de gobierno. Va, El vota por el ciudadano candidato. no vota No, por yo planes me- de gobierno. fíjate que No yo me- vota por eso. Entonces, Yo me resisto, entonces por candidato no. dices tú que vota. Vota por líderes y por personas y por la percepción que Entonces ya tenga de que le esa estás dando el gente- triunfo. No, ¿A por quién le eso. estás dando el triunfo entonces ya? Carlos, este país... No necesariamente. Este No hay país candidato El se presidente puede- Sánchez ganó una elección. Sí, pero este país no se puede dar el lujo que en los próximos 5 años no haya un plan programático para salir de donde estamos. Sí, pero el ciudadano no Ese vota na- por eso. No, yo apelo hoy que esta elección haya un voto razonado en cuanto a pragmatismo, en cuanto a oferta. Sí, pero mire, El voto es emocional. rescatemos de que el votante ahora ya Pero es te va a estar pensante, 5 años, ahora ¿cómo? ya analiza. El debate político Eso- va a ser importante, que los candidatos, los que surjan, después de los No, dos que pero están Carlos ya, está incluyendo diciendo Nayib y otro, que que es debatan emocional. públicamente sobre Por eso, cómo quieren pero gobernar ¿qué el país, vas, qué es qué lo que vas a quieren hacer. evaluar? Vas a evaluar la Liderazgo. personalidad del líder. Sí, La sí. capacidad. Vas a evaluar la capacidad de ese líder ¿De qué? en transmitirle a la población esperanza o confianza. Sí, pero para Punto. implementar ¿qué, Carlos? O es que Solo con mi voluntad esa es voy la a hacer- verborrea que No, van a tener mira, que construir, pero mira, no vota por eso pero- la pero gente. mira, es que una economía, una seguridad no se va a reactivar porque la carita o por la intención. Es que mira, generando todos te van a condiciones. venir a decir lo mismo, todos te van a construir 20 hospitales rosales, todos te van a venir a decir que van a hacer la educación a través de computadoras a las No, casas pero de hay cada programas, niño. pero hay Todos programas. van a inventar en programas de gobierno, todos. El tema es a quién le vas a creer de que de verdad puede hacer un cambio sustantivo en este país para venir y traer desarrollo. Es un tema de credibilidad, no es de hablar. No solo es de decir cosas bonitas. No, yo no estoy hablando de que diga cosas bonitas o que uses una cachucha al revés o que te vistas de una tal manera. No, ¿qué le vas a decir a la persona que día a día enfrenta realidades? Allá no es percepción,
El pueblo sabe la realidad que está pasando ahorita, sabe que hay 18 muertos diarios, sabe que la economía no ha crecido. Esas son realidades. Cuando venga alguien y le diga a la gente, mire, le voy a llevar la salud hasta su casa, ¿vea? Y le voy a bajar todos los impuestos, vos que crees que, o sea, es que es bonito, pero le van a creer a ese tipo de cosas. Ese es mi tema. Por eso te estoy diciendo, la realidad se termina imponiendo frente a esa percepción. ¿Tú crees que la gente que vende en la esquinita su pan para subsistir ese día va a creer que a partir de llegar la persona ya se acabaron los problemas de seguridad? No, la realidad que vive este país es totalmente diferente a la realidad que los políticos están pensando. Entonces, para mí, y aquí ya no se trata, cada día que pasa, la realidad se está imponiendo a la percepción que no. Y ese es el reflejo que tenés, que ya no creen en los partidos políticos precisamente porque no han sido congruentes con lo que piensan, con lo que dicen, pero con lo que hacen. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, seguimos con el tema todavía pendiente, 4 años de gobierno. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. 4 años de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, aciertos y desaciertos. Este tema, desde luego, es importante colocarlo en el contexto de lo que encaja electoralmente con los resultados de la encuesta del FMLN, que es el partido del gobierno, Garrido, ¿no? A menos de un año, tenemos elecciones presidenciales. Sí. Van a ser los primeritos días de febrero. El discurso que hoy va a dar el presidente va a afectar más que a favorecer la posición de su partido, particularmente la del ex canciller Hugo Martínez. ¿Por qué? Porque las evaluaciones de lo que han hecho según las encuestas le dan muy baja calificación al gobierno. Los números también, según lo decía Fusades, que es una fuente ligada a la derecha, tampoco le dan muy buena percepción al comportamiento de la economía y en el tema de seguridad, que es lo que más ha sido visible. No hemos visto el impacto de todos los impuestos en la disminución de la seguridad. Si ya vemos cifras bien específicas, puede haber algún comportamiento favorable, pero en general la percepción que a Julio le gusta mucho mencionar es que la percepción es que ha habido un gobierno de bajo rendimiento. Entonces, sobre esa base, sí, yo creo que estando en un año político no va a favorecer mucho al partido de gobierno. Carlos. Bueno, yo, viendo la evaluación de los 4 años de este gobierno, un poco como dice Gary, a pesar de que si entras a hacer ciertas revisiones por áreas de gestión como tal, y ves índices y ves estadísticas, hay ciertas cosas que han tal vez mejorado levemente en cuanto a temas de estadísticas e índices, pero la percepción de la población en general es que el gobierno no ha sabido hacer las cosas adecuadamente en beneficio de ellos. Y tal es el caso, y la mejor encuesta es la del 4 de marzo, o sea, que ese resultado es una señal de castigo hacia el partido de gobierno por la mala gestión. O sea, en la última encuesta de la UCA vemos una calificación aún más baja del presidente de la República y del gobierno en cuanto a la atención de las necesidades de la gente. Yo creo que a pesar de que hay cosas que también uno no puede decir que todo es absolutamente malo, porque si tú te venís, por decirte, agarremos el tema de seguridad, ¿verdad?, que es el principal problema del país, pero si empezás a ver ciertas acciones, por decirte lo que se está haciendo a nivel de centros penales para tratar de controlar a todas estas comunicaciones y toda la rigidez que hay ahora en el control de los presos, creo que es algo positivo. Si tú te pones a ver índices de homicidios que han ido un poco a la baja, ¿verdad?, en los últimos 2 años. El golpe a las finanzas de las estructuras. O sea, hay una serie de cosas que uno puede decir, sí, se están haciendo esfuerzos. Sí, no suficientes, pero esos esfuerzos son acciones. o sea, no llegan todavía
a ser comprendidos por la población. O sea, y que al final de cuentas el gobierno lo que tiene que hacer es que la gente se sienta segura. La gente no se siente segura a pesar de esos esfuerzos. Esos esfuerzos es como que estés tirando una gota en el mar, que algo estás haciendo, pero no estás haciendo lo correcto, no estás diseñando políticas públicas adecuadas. Y es que fíjate que si el plan 10 hubiera sido lanzado o intentado aplicarse con el ímpetu que se lanzó hace unos meses, muy diferentes hubieran sido las cosas. Y da la percepción que se tuvo que esperar el castigo del 4 de marzo como para sacudir al Ejecutivo para lanzar algo mucho más agresivo, que es precisamente el plan 10. Entonces, si ese plan 10 se hubiera lanzado años atrás o al inicio de la gestión del presidente Sánchez Serén, evidentemente muy diferente Pero el gobierno debe entender una cosa, perdón, es que las políticas públicas que ha diseñado para tratar de aliviar esta situación que la población está viviendo en materia de seguridad y en materia económica no son suficientes. Entonces el tema aquí de fondo es que tienen que entender que tienen que sentarse con todos los sectores nacionales para poder resolver esto. O sea, desde la óptica exclusiva y la visión del gobierno no es posible resolver los grandes problemas que este país tiene. Bueno, Yo tal vez, doctor. No, tú tienes. Estamos, este día se cumplen 1460 días del mandato del actual presidente o del actual gobierno. O sea, es que le quedan 365, Julio. Sin embargo, debemos de hacer un balance. Nunca se puede catalogar un gobierno únicamente por una visión o por una inclinación ideológica. Creo que tienen cuestiones buenas y cuestiones malas. Sin embargo, la paz para este gobierno se la dieron el 4 de marzo. Es una realidad. ¿Por qué razón? Porque cualquier encuesta va a ser criticada de la forma de la pregunta o que este grupo no es afín al gobierno, pero hay una acción y fue la que pasó el 4 de marzo. Frente a esto, el primer gran reto y que tenía este gobierno en el tema de la seguridad, que es el principal problema que están enfrentando los salvadoreños. En ese rubro, habían 3 funciones, o dijéramos 3 acciones que el gobierno iba a retomar. Primero, estableció que iba a haber un combate efectivo a la criminalidad. Segundo, iba a poner punto final a las extorsiones, y un tercer elemento que iba a hacer que los centros penales se iban a convertir en una auténtica readaptación. Así fue planteada, dijéramos, como los 3 principales ejes en el tema de seguridad. A estas alturas, nadie puede negar que el gobierno tuvo una efectividad en cuanto a la represión, en cuanto al tema de la represión. Pero ¿habrá cumplido las otras expectativas? La población no lo percibe. Y no lo percibe por una sencilla razón, porque la realidad que vive es totalmente distinta a la percepción que se pretende decir o que se pretende generar. Esto confirma que si resolver el problema de la seguridad bastaba con la intención o bastaba con un decreto, eso no funciona de esa manera. Es más, dentro de 9 meses va a haber un sustituto del actual presidente. No sé si el timing le va a dar lo suficiente para cambiar esa percepción. No van a resolver los problemas, pero pueden generar una percepción que van por el rumbo. Y eso pasa porque la población tiene que empezar a percibir de que hubo un cambio en la transparencia, que hubo un cambio en la forma de actuar de los políticos. No lo veo dentro de los próximos 7 meses que sea el tiempo suficiente para enrumbar Cada día, fíjense bien, cada día la ciudadanía tiene que enfrentar realidades y no percepciones. Esa es la gran diferencia en cuanto a los enfoques. Por más que tratemos de salir, por más que se trate de inducir, hay una realidad en la calle que se termina imponiendo. Si tú le preguntas a alguien que vive en una zona sumamente conflictiva, ¿cuál es la percepción con respecto a su seguridad? Tiene una respuesta distinta a la que tenemos en este momento. Entonces, siento que el gobierno está contra la pared con un agravante. Se perdió
la llave legislativa para impulsar con mayoría simple cualquier reforma que pudiesen. Un caso tan simple, las medidas extraordinarias. Las medidas extraordinarias hoy por hoy no tienen esa llave que se tenía en la legislatura pasada para poder implementar. Ese obstáculo que va a tener el gobierno en estos últimos 7 meses se va a ver agravado por las actuaciones políticas en función de lo que se empieza a ver para el año 2019. Bueno, las condiciones favorables o desfavorables parten según lo que venga todavía como antesala en este plan 10. Yo creo que una incidencia, algo van a tener que ver ahí. Perdón, doctor. Es muy poco tiempo ya para lo que le queda al gobierno para poder remontar o deshacer lo malo que se ha hecho. Vamos, le voy a dar la palabra cuando regresemos con el tiempo prudencial para que me explique eso, doctor. Saludos cordiales a nuestro buen amigo Tony Navas, que nos está sintonizando a esta hora de la mañana. Gracias también a aquellos que están a través de Megavisión Go y por supuesto a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Diálogo con Ernesto López y por supuesto también Ernesto López Radio en Facebook y en Twitter también. Búsquenos nuestra señal y compártala con sus contactos. Nos vamos a la pausa y regresamos. Le doy la palabra. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Doctor Salgado, el tiempo prudencial. ¿Usted piensa que el tiempo no le va a alcanzar para poder remontar cualquier expectativa positiva de cara a un nuevo gobierno? Lamentablemente se cometieron muchos errores. El gobierno empezó con un buen plan, algunos buenos funcionarios. El problema fue que algunos miembros del partido trataron de rodear al presidente Sánchez Serén y trataron de cambiar las realidades de El Salvador con algunas medidas absurdas para favorecer intereses mercantiles particulares. Y ahí fue donde el primer error que cometió el gobierno en los primeros 2 años. El presidente Sánchez Serén fue cautivo siempre de algunos grupos dentro del FMLN. Eso lo llevó a cometer ciertos errores. Por otro lado, funcionarios que no le funcionaron. Cuando vino la debacle del 4 de marzo, trató el presidente de enmendar la plana cambiando algunos funcionarios, pero finalmente solo fue una rotación de cargos, algunos que se fueron y otros que todavía han quedado que le siguen haciendo daño al gobierno. Hay buenos funcionarios, no todo lo que el gobierno ha hecho es malo, hay muchas cosas buenas, pero la percepción de la gente que le hace ruido el estómago todos los días porque no puede comer, la percepción de la gente por la falta de seguridad, aunque el esfuerzo de la Policía Nacional Civil es extraordinariamente bueno, la percepción de la gente sobre la economía y la percepción de los enemigos del gobierno que han estado martillando día con día sobre la incapacidad del gobierno del presidente Sánchez Serén, nos han llevado ahora a una nota bien pobre del presidente y de su gobierno. Pero también el presidente sacó mejor nota que la Asamblea Legislativa. Y si se hubiera evaluado a la Corte Suprema de Justicia, creo que no hubiera salido tan bien evaluada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la crisis es del Estado. La crisis es no solamente del Ejecutivo, la crisis es del Estado. Una crisis del sistema. La crisis es del sistema, la crisis es de las instituciones. La crisis es de la misma empresa privada que no ha sido capaz de generar ninguna nueva idea para promover el trabajo. Y entonces es que nos encontramos a estas alturas decepcionados, frustrados
y que no tenemos esperanza. Y de ahí salen líderes mesiánicos, salen líderes populistas que aglutinan a la gente en contra de los políticos tradicionales para llevar agua a su propio molino. Eso es lo que está pasando en El Salvador. Sí, pero Kiri, el niño que lloró y la muchacha López Isca, estás poniendo en... Mira, al final yo creo de que hay que ponerlo en esta perspectiva. Las acciones de gobierno le pasan factura a los partidos de gobierno. Y el gran reto que siempre se ha tenido es como tratar de distanciarse entre el partido y el gobierno. Pero eso nunca se logró porque las cosas buenas del gobierno las capitaliza también el partido, pero también las cosas malas se las pasan al partido. Estos 7 meses que le quedan a este gobierno tendrán que redoblar esfuerzos para que la realidad que hoy por hoy se está imponiendo se cambie. ¿Cómo le vas a cambiar tú a todos los trabajadores de este país cuando se robaron las pensiones y apoyaron a esta reforma? ¿Cómo? Cambiarle eso, hablar con la gente, anda a preguntarle a la gente que tenía una esperanza en las pensiones. Pero eso fue todos, por eso te digo, la Asamblea Legislativa y el por más gobierno. que le estés diciendo, No, pero mira, mira, vamos a hacer. yo no creo que ahorita sea oportuno un discurso antipolítica. Yo creo que hay que mejorar las instituciones. Hay que saber elegir a nuestros gobernantes. Ya pasamos la primera fase, el 4 de marzo, y la población, muy inteligentemente el votante, mandó un mensaje bien claro. Ahora viene otra elección crucial en febrero. Aprendamos a elegir, y nuestro trabajo aquí como comunicadores es que la gente tenga todos sus elementos para que sepa votar bien y por ende elegir bien, pero no vengamos con discursos de antipolítica, porque la antipolítica nos lleva a colapsar más el sistema. ¿Y qué Carlos, no lo estás viendo? Pues yo me estoy inventando. Si correcto, ya pero si las lo seguís- vísceras están en el, pero si en el Julio, alambrado. pero si lo seguís dinamitando, lo que va a colapsar Y más que la gente es no tiene ojos. la- y la gente no ve la realidad. Sí, pero esos ojos No, tienen que no. ser para saber Por votar, eso, pero eso no ir no en salimos. contra del sistema. No, es que al creo que contrario, hay que- yo quiero que favorezcamos el Hay sistema. que saber analizar y no Pero- ir en contra del sistema político. No, porque es si que no, nadie está en nos contra. estamos convirtiendo en antisistema. No, Lo ahí, está- ahí hay alguien lo estamos, especialista en lo el estamos sistema. dinamitando, Julio. No, yo yo no, no lo creo veo. que hay que dinamitar el sistema. No, yo no lo veo así. Lo que yo estoy tratando es que hay realidades que por más que ustedes las quieran disfrazar, no se va a poder cambiar. Decirme a la gente que le matan todos los días a la persona. Da preguntarle, pues. Pues es así ir en contra del sistema. Cuando alguien va a un lugar y no Pero encuentra ¿quién es lo el que busca. responsable de eso? Por eso, y no le están pasando. Estamos factura. hablando del gobierno. O sea, porque el que hace las políticas públicas para El el tema de gobierno, no el seguridad sistema. Hoy es por el hoy, gobierno, hoy no por es el hoy, sistema. Quien no hace una política pública de salud adecuada para resolverle a las grandes mayorías estas ¿Qué has puesto necesidades ahí que como tienen. tema? ¿Evaluación de 4 años de qué? ¿Del sistema? o Del gobierno. Estamos hablando del gobierno. Por eso. Interesante. Complacidos de llevarles a ustedes Ya los terminó. mejores puntos de vista, los mejores análisis políticos para que usted, desde luego, saque sus conclusiones. Gracias a todos ustedes. Gracias, Carlos. Gracias, Julio. Gracias, Garrido. Gracias también, doctor Salgado. Los espero mañana a las 7 de la mañana. Astrid Dávalos y este servidor por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Un importante análisis sobre los 4 años de gobierno en las voces de nuestros invitados, Erika Saldaña, Carlos Federico Paredes y también Rafael Goches. Así es que no se lo pierda, 7 de la mañana. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.